inicio a la plenaria a cargo de Leonel Chávez. Gracias por acompañarnos. Y recordarles algunos detalles importantes antes de iniciar. Por favor, mantener el micrófono y la cámara apagada durante la exposición, excepto que el expositor requiera de la participación de alguno de los asistentes. Sí. Favor colocar su nombre completo o bien su nombre con el primer apellido. Pedirles por favor que nos colaboren con eso para poder llevar el control de la asistencia. Entonces, favor colocar el nombre completo. Las preguntas al final las podríamos realizar por el chat o bien de acuerdo con la dinámica de la plenaria y lo que indique el expositor. La exposición durará aproximadamente 95 minutos y habrá 20 minutos para responder preguntas. Importante señalar que esta actividad está siendo grabada. Hoy nos acompaña Leonel Chávez, graduado de licenciatura en la enseñanza de la matemática de la Universidad Nacional, egresado de la maestría en matemática educativa de la Universidad de Costa Rica, docente de secundaria por el Ministerio de Educación Pública desde el 2002 hasta el 2006, académico de la Universidad de Costa Rica desde el 2009 hasta el 2019, académico de la Universidad Nacional desde el 2006 hasta la actualidad, coordinador de la carrera de la enseñanza de la matemática de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional desde el 2017 hasta el 2020, miembro de la Comisión Organizadora de las Olimpiadas Costarricenses de Matemática, o el COMA, desde el 2011 hasta la actualidad, extensionista del proyecto MATEN, Matemática para la Enseñanza Media de la Universidad Nacional, desde el 2007 hasta el 2010, ponente en diferentes congresos sobre educación matemática, nacionales e internacionales, y profesor del curso optativo Juegos Matemáticos de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional en varias ocasiones. De hecho, es el tema que nos reúne hoy. Entonces, agradecerle al profesor Leonel por su disposición a colaborarnos con este cuarto seminario y le cedemos la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias por la invitación más bien a participar en esta actividad. Como bien lo mencionaba mi compañero, la idea de la plenaria es conversar un poco sobre matemática recreativa, algunas consideraciones sobre su uso en la clase de matemática. Principalmente lo que vamos a conversar se deriva de... Qué viejo está este mae. Ya está pelón. Se deriva del trabajo principalmente en este curso que mencionábamos de Juegos Matemáticos, que es un curso optativo de la Universidad Nacional, de la Escuela de Matemática, que se da una vez al año. También algunas experiencias ahí que se recogen principalmente de la actividad, del proyecto de Olimpiadas de Matemática, donde también una de las temáticas es problemas de razonamiento lógico, juegos de estrategia y este tipo de actividades. Vamos a conversar un rato sobre algunos aspectos de historia, algunos aspectos también un poquito, digamos, teóricos, pero principalmente enfocados a un ejemplo, a un par de ejemplos concretos. Vamos a empezar con unas consideraciones iniciales, algunas citas que creo que nos sirven para contextualizar la actividad en la que vamos a trabajar. Una cita inicial acá de un poeta alemán que nos decía que aquellos que se toman el juego como un simple juego y el trabajo con excesiva seriedad no han comprendido mucho ni de uno ni de otro. Entonces me parece importante esta cita para que muchas veces cuando pensamos en juegos matemáticos o en actividades recreativas, lo vemos como una pérdida de tiempo, como algo
que no vale la pena meterlo dentro del aula de matemática, pero eso es precisamente si vemos el juego como un simple juego. Queremos ver ahorita que precisamente queremos ampliar esa idea. Y también el trabajo con excesiva seriedad, porque también muchas veces damos la clase de matemática pensando solamente en que hay que cubrir una cantidad de contenidos, una cantidad de temas, sin a veces pensando en cómo hacemos para motivar a los estudiantes. Y entonces aquí es donde viene la parte de la matemática recreativa, como para tratar de meter ahí una cuñita para tratar de ser un elemento motivador. Otra cita que me parece importante mencionar es esta de Martin Gardner, que ahorita mencionamos un poquito más sobre él, que nos dice que las matemáticas nunca han sido aburridas. Lo que pasa es que con demasiada frecuencia han sido enseñadas de la forma más aburrida posible. De producto de esta forma de dar clases, que lamentablemente todos hemos sido partícipes de esto, al final nos encontramos con clases de matemática donde los estudiantes están en actitudes como esta, o pensando otras cosas ahí, como que mejor no estudio matemática. Para aterrizar un poquito, continuando con otra cita de Martin Gardner, él menciona que no hay mejor manera de evitar el tedio que incluir temas de matemática recreativa, temas teñidos de elementos de juego, de humor, belleza, de sorpresa. Vamos a empezar precisamente mencionando un poquito de algunos autores que han colaborado mucho en la parte de divulgación de la matemática recreativa, de juegos matemáticos. Y ya que estoy mencionando a Martin Gardner en dos de las citas que estoy colocando, creo que es uno de los principales divulgadores de matemática recreativa. Bueno, Martin Gardner era de Estados Unidos, ya falleció en el 2010. Es uno de los más prolíficos, creo, no me equivoco, en cuanto a matemática recreativa. Tiene más de 40 libros publicados, más un montón de artículos. De hecho, él inició su trabajo con una columna en la revista Americana de Ciencias durante muchos años, y luego, producto de esas publicaciones que hacía en la revista, fue, aparte de tener muchos contactos con diferentes personas afines al tema, también recopilando juegos y actividades que iba publicando acá. Me llamaba mucho la atención una cita que se menciona por ahí sobre él, que decía que ayudó a muchos niños a convertirse en matemáticos, pero que también convirtió a muchos matemáticos en niños, precisamente tratando de ver esta forma de ver la matemática de forma divertida, de forma de juego, de forma de magia. De hecho, tienen varios de los libros son con ese nombre, Carnaval Mágico Matemático, Matemagia, principalmente enfocados hacia esa línea. Pero no son solamente de poner unos cuantos ejemplos, sino que profundiza en los temas y los desarrolla bastante. Otra de los que quiero mencionar por acá, por supuesto que no se puede mencionar a todos los autores, pero para mencionar algunos de los que considero que son muy representativos, Edward Lucas es un autor francés, uno de los más antiguos que tenemos por acá. Él fue el creador de un juego que es sumamente conocido, que son las Torres de Hanoi. Tal vez algunos los hayan, espero que muchos lo hayan escuchado mencionar. Él lo vendió como un juego, de hecho él lo hizo bajo un seudónimo, con todo un aspecto ahí de mercadeo, de que era un juego venido de Vietnam, y bueno, de Hanoi, que es actualmente la capital de Vietnam. Entonces, toda esa parte precisamente de ese trasfondo, mágico, tratando de mencionar esa parte de sorpresa, de llamar la atención, él lo utilizó para venderlo como un juego, pero también publicó varios libros, principalmente una serie de libros que se llamaban Recreaciones Matemáticas, que yo conozca, al menos hay 4 volúmenes. Recreaciones Matemáticas, todos se llaman de la misma forma, Recreaciones Matemáticas 1, 2, 3, 4. De igual manera, donde también profundiza en distintos juegos y desde el punto de vista matemático.
otro de los que quiero mencionar, para no olvidarnos también, por personas a nivel de Latinoamérica, Adrián Paenza, que es un argentino. Él ha publicado también muchísimos libros sobre matemática recreativa. Tiene también una serie de libros que se llama Matemática Estás Ahí. Las Matemáticas Estás Ahí, capítulo 1, Matemática Estás Ahí, capítulo 2, Matemática Estás Ahí, capítulo 3.14. Y aparte de otro montón de libros, hay unos que se llaman ¿Cómo? Esto también es matemática, o matemática para todos, matemática y fascinación. También muchísimos libros enfocados a esa línea. Es tal vez uno de los principales a nivel de Latinoamérica. Volviendo a un poco de los más antiguos, Jacob Perelman, que es ruso, también bastante antiguo. Tiene algunos libros ahí no solamente de matemática recreativa, uno que se llama El divertido juego de las matemáticas, hay uno que se llama Matemática recreativa, tiene otros también hacia otras áreas, uno que se llama Física recreativa, Astronomía recreativa, si no me equivoco también. Entonces, no solamente se enfoca en matemáticas, sino en distintas áreas científicas. Y ya para ir concluyendo con esta parte, otro también estadounidense, que es Raymond Smullyan. Tiene también muchísimos libros. Él va más enfocado a la parte de lógica, problemas más de tipo lógico. De hecho, uno de los principales se llama Alicia en el País de las Adivinanzas, haciendo referencia a Alicia en el País de las Maravillas, pero desde el punto de vista de problemas de lógica, basados principalmente, bueno, por lo menos ese, de Alicia en el País de las Adivinanzas, basadas en la historia de Alicia. Básicamente es contando la misma historia de Alicia en el País de las Maravillas con los distintos personajes, pero lo que se presentan son diferentes problemas lógicos. Tiene otros por ahí que recuerde, se llama La Dama y el Tigre, otro, si no me equivoco, uno que se llama ¿Cómo se llama este libro? También es muy interesante, pero todos giran principalmente sobre aspectos de lógica matemática. Bueno, ya para entrar un poquito más en detalle, quería resaltar algunos aspectos o lo que podríamos llamar algunas características de buenos problemas. Cuando empezamos a hablar de problemas tipo juegos, tipo desafíos, tipo preguntas, hay que considerar que sean preguntas que no tengan, que no sean tramposas, que no sean preguntas de trampa. Por ejemplo, no las preguntas del tipo que el tren eléctrico que viaja de Madrid a Barcelona viaja a tantos kilómetros por hora y el viento viaja en la dirección opuesta a otra velocidad, y que entonces en qué dirección va el humo del tren. Ese tipo de problemas que pueden ser más tipo chiste, porque es más de que si puso atención al enunciado de que como era un tren eléctrico, obviamente no va a tener humo. Entonces nos referimos a problemas que no sean de ese tipo, más bien problemas en los que no haya trampas, no hayan trampas a nivel de redacción, a nivel de la forma en que estamos diciendo las palabras. Que pueden o no pueden tener aplicación, principalmente en muchas de las ocasiones no tienen aplicación, pero que sí interesan en sí mismos. Problemas que representan un desafío, que parecen en un principio que son abordables, y principalmente que cuando se resuelven apetece proponérselos a otros. Aquí tal vez vamos viendo que nos vamos diferenciando de lo que podríamos pensar en un ejercicio de matemática, de un libro tradicional. Como dice el segundo punto, son problemas que interesan en sí mismos, que dan ganas de resolverlos, que son a modo de desafío. Y el último punto también, que cuando lo resolvemos proporciona un cierto placer, una cierta satisfacción por haberlo resuelto. Aunque, como decía el segundo punto, puede ser que no tengan aplicación. Ahora, el hecho de que no tengan aplicación no significa que no todos los problemas a nivel recreativo no tengan aplicación. Por poner un ejemplo, desde el punto de vista histórico, el problema de los puentes de Königsberg. Königsberg era una ciudad antigua donde estaba
limitada, bueno, limitada no, atravesada por varios ríos, y para cruzar esos ríos había una cierta cantidad de puentes, entonces había un problema desde el punto de vista histórico, que era hacer el recorrido por toda la ciudad pasando una única vez por cada uno de los puentes, sin tener que pasar más de una vez por el puente y llegar al punto de partida. Ese tipo de problemas, que se podría considerar de matemática recreativa, un simple problema simplemente de que es vacilón resolverlo, de que presenta un desafío, y derivó en toda una rama de la matemática, en todo lo que tiene que ver con teoría de grafos. De hecho, el que lo resolvió, o el que, mejor dicho, estudió el problema y concluyó que no podía resolverse, fue Leonard Euler, y no solamente lo resolvió, sino que creó toda una teoría, toda la teoría de grafos. Entonces también hay ejemplos donde sí tienen aplicación, ¿no? O donde problemas que pueden considerarse desde el punto de vista recreativo que sí han tenido también aplicaciones. Pero en este caso queremos centrarnos en problemas que no necesariamente tengan aplicación. Vamos a empezar con un primer ejemplo para tratar de ilustrar, y a partir de acá vamos a hacer las siguientes consideraciones, también pensando en este primer ejemplo. Es un problema de los de tipo adivinar, pero quiero que lo vayamos resolviendo por acá. Tal vez, bueno, vamos a leerlo primero y a explicar ciertas cosas. Dice que se escribe un número de 3 cifras que le vamos a restar al número que se obtiene de la suma de los 3 dígitos. Posteriormente vamos a tachar una de las cifras del número resultante. A la persona a la que le estamos haciendo el juego o el truco, le pedimos que nos diga las cifras que quedaron, las 2 cifras que quedaron, y entonces el que hace el truco va a adivinar la cifra que tachó. Para quedar más claros, un ejemplo por acá: si el número inicial es 725, entonces lo que nos dice el segundo punto es que al 725 le vamos a restar el número que se obtiene de la suma de las 3 cifras. Es decir, le vamos a restar el 7 más 2 más 5. Al hacer esa resta nos daría el número 711. A ese resultado 711 tacharíamos una cifra. Por ejemplo, aquí estoy tomando el caso de que tacho la cifra 1, y a la persona que nos está haciendo el truco simplemente le decimos, bueno, me quedó un 7 y un 1. No necesariamente tiene que ser en orden. Y la persona que está haciendo el truco automáticamente tiene que decir, la cifra que tachó fue el 1. Tiene que adivinar automáticamente la cifra que tachó. O, por ejemplo, si pensamos en el 481, entonces a 481 le quitamos el número que se obtiene de la suma, 4 más 8 más 1, nos da 468, tapamos 1 a cualquiera, en este caso tachando el 6, y simplemente decimos, bueno, me quedó un 4 y un 8. Y la persona que está haciendo el truco nos adivina la cifra que estamos tachando. Aquí tal vez, para participar un poquito, tal vez si me ayudan con el chat, alguna persona o algunas personas que quieran hacer la actividad por ahí, cada uno en su respectiva casa, escoger un número de 3 cifras, hacer el procedimiento, y me escriben ahí en el chat. Vamos a ver, ya empezaron. Eric Padilla dice que le quedó un 2 y un 6, entonces tachó un 1. Eric me dice si tengo razón ahí. Repito, la idea es que den los números finales, no el número inicial. Yo no conozco el número final. Simplemente escogen el número de 3 cifras, hacen el procedimiento. Andrés dice que le quedó un 1 y un 1, entonces tachó un 7. Andrés me dice por ahí si es cierto. Alguien más que quiera poner ahí en el chat, que quiera hacer el procedimiento y decirlo. Ana Jiménez, le quedó un 2 y un 0, tachó un 7 entonces. Emanuel, un 2 y un 1, entonces tachó un 6. Ana, correcto. Emanuel, ¿cierto que tachó un 6?
ese emoji que está poniendo Emanuel ahí en el chat es precisamente una de las primeras etapas. Vamos a entrar cuando hablemos de las diferentes etapas en las que se puede pasar por un juego de estos o las diferentes reacciones que uno esperaría. No sé si nadie más está ahí en el chat, nadie más está escribiendo. Porque aquí podríamos pensar y decir, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo hizo en este caso, cómo hice yo para adivinar el número que estamos obteniendo? Vamos a ver, Roxana dice que obtuvo un 9 y un 3. Este de Roxana con el 9 y el 3 es interesante, porque vean que ya está dando números más grandes. 9 y 3 tachó un 6. Y el de William, que nos está poniendo que le quedó un 9 y un 9, ese es difícil. El de William, que dijo que puso un 9 y un 9, ese es difícil. Voy a decir que tachó un 0, pero sinceramente no estoy seguro. Bueno, casi que sí estoy seguro, pero me dice William si tengo razón. William tachó un 0. Muy bien. Entonces, ¿y cómo se hace? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? En este caso yo, que soy el que estoy planteando el truco, el juego, ¿cómo hago para adivinarlo? Si apuntan por ahí, ahí están, aquí tenemos los resultados del chat. En el primer caso, empezamos con Eric, que dijo que le quedó un 2 y un 6. 2 y un 6, y yo le dije que tachó un 1. Vamos pensando ahí en qué características tienen esos números. El 2, el 6 y el 1, que yo le dije que fue que tachó. Andrés dijo que tachó, que le quedaron un 1 y un 1, y yo le dije que le quedó un 7. Entonces, ¿qué tienen en común ahí el 1, 1, 7? Vamos a ver qué nos están poniendo por aquí en el chat. Correcto, Eric nos está diciendo la suma es 9. Entonces, veamos. Eric dijo que tenía, vamos a volvernos aquí para volver a tenerlo del chat. A Eric le había quedado 2 y 6. Yo le dije que tachó el 1, correcto. 2 más 6 más 1 suma 9. A Andrés, que le quedó un 1 y un 1, yo le dije que tachó un 7. Tiene la misma característica, ¿verdad? 1 más 1 más 7 también suma 9. Luego, Emanuel, que también tenía un 2 y un 1, yo dije que tachó un 6. 2 más 1 más 6 suma 9. Ya ahí vamos viendo ciertas características, ya estamos viendo entonces del cómo es que se calcula, cómo es que se adivina el número. Decía que el número que dijo Roxana tenía ciertas particularidades interesantes porque 9 y 3 ya se pasa de 9. 9 y 3 se pasa de 9. Pero yo le dije que el número que tachó Roxana fue un 6. Entonces, ¿qué más podemos decir? Ya no solamente que suman 9. ¿Qué más características tienen? Por ejemplo, con el caso del número que puso Roxana. 9 y 3 y tachó un 6. Entonces, 9, 3 y 6. En ese caso, 9, 3 y 6. Ya se nos pasa de 9. Pero, muy bien, como nos están poniendo acá en el chat. En ese caso, 9 y 3 y el 6 que yo le dije que tachó, sumarían 18. Que como nos están colocando ahí en el chat, perfecto, es un múltiplo de 9. Y por supuesto, el que mencionaba William, que era un 9 y un 9, yo dije que era difícil. Porque, como ya estamos diciendo, estamos llegando a un cierto resultado por acá, que la suma de esos números es múltiplo de 9, y si tenía un 9 y un 9, entonces, si tacho un 0, 9 y 9 y 0, suman 18, que es múltiplo de 9. Pero también, si hubiese tachado un 9, 9 más 9 más 9, suman 27, que también es múltiplo de 9. Entonces, en ese caso, el que está haciendo el truco, el que adivina el truco, en este caso yo, está con la duda de, bueno, si fue un 0 o fue un 9 la cifra que tachó. Pero quiero que nos detengamos aquí un momentito. Hasta ahora hemos hecho dos cosas, que es lo que más adelante voy a llamar las etapas en las que podemos pasar por un juego de estos. Y me llamaba la atención el emoji que puso Emanuel, que fue ahí el emoji de sorpresa, de sorprendido. Esa es precisamente la primera reacción que uno esperaría cuando aplica una actividad como esta, un juego, un truco, en un grupo de estudiantes. Esa primera reacción, que es la parte de llamar la atención, de sorpresa. Como mencionábamos ahí en la cita inicial de Martin Gardner,
de salir del tedio, de salir de la rutina de la clase y de introducir un elemento de sorpresa, de llamar la atención, tipo magia, tipo truco. Con solo eso ya estamos en una primera etapa. Una primera etapa que considero que por sí misma ya es importante. Esa primera etapa por sí misma ya es importante, ya tiene un cierto uso, un cierto recurso a nivel de la clase de matemática. Pero además de llamar la atención, deberíamos pensar, si avanzamos, que fue lo que hicimos aquí en la discusión que tuvimos en el chat, avanzamos un poquito más a, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Y cómo es que la persona que hizo el truco adivinó? Ah, bueno, entonces ya empezamos a observar patrones. Ah, bueno, 1 más 2 más 6 suma 9. 1 más 1 más 7 suma 9. Ah, bueno, entonces ya estamos viendo ciertos patrones, ya estamos viendo cierto el cómo es que se adivinó. Sin embargo, todavía podemos ir un poco más allá. Podemos ir un poco más allá y no solo quedarnos en el cómo, sino que podemos pasar a una etapa de por qué. Porque ya dijimos, sí, 1 más 1 más 7 suma 9, 1 más 6 más 2 suma 9. Ah, bueno, entonces la suma de las cifras que están ahí tienen que sumar 9, o múltiplo de 9, porque 9 más 3 más 6 suma 18. Pero ¿por qué? Una cosa es cómo lo adivina, una cosa es decir, ah, sí, ya sé cómo es que lo hace, y otra cosa muy diferente es decir, ¿por qué funciona? ¿Por qué cuando se hace ese procedimiento siempre llegamos a un número que es múltiplo de 9? ¿Ven la diferencia entre esas dos partes? Una cosa es el cómo, digamos un chiquillo de colegio, le estamos proponiendo este truco, tenemos una primera etapa donde ya le llamamos la atención, salimos un poco de la rutina, los estudiantes empiezan a motivar, a escribir, a pensar. Si nos devolvemos un momentito a lo que llamamos las etapas iniciales, que causa cierta satisfacción el decir, ya sé cómo lo hizo el profesor, ya descubrí el truco. Y lo que decíamos antes, ahora dan ganas de ir a proponérselo a alguien más. El chiquillo sale del colegio, llega a la casa y le propone el juego, el truco a sus familiares, a los papás, a sus hermanos. Entonces, vemos esa, ilustrando con este primer ejemplo, lo que mencionábamos al inicio, eso de que por sí mismo llama la atención, de que por sí mismo dan ganas de resolverlo, dan ganas de saber cómo, y produce una cierta satisfacción, es decir, ah, sí, ya descubrí cómo es que se hace. Y luego que dan ganas de ir a proponérselo a otras personas. Incluso aquí ya, a nivel de queremos pensar en cómo utilizar una pequeña actividad como esta, como motivación, ya va a depender del profesor si quiere dar la respuesta o más bien dejar a los estudiantes ahí, como se dice popularmente, picados para que ellos mismos sigan pensando y que lo descubran por sí mismos, que me parece que sería lo más adecuado. Recordando precisamente otra cita de Adrián Paenza que decía que cuando uno da la respuesta, que cuando a uno le dan la respuesta a una pregunta, es como si le hubieran prestado el conocimiento, que el conocimiento no se adquirió realmente, simplemente me lo prestaron. Que en cambio, cuando uno se sienta realmente y lo piensa y resuelve el problema por uno mismo, es cuando realmente uno se apropia del conocimiento. Bueno, quiero pasar a esa parte, lo que estoy mencionando de las diferentes etapas, que estaba mencionando por acá, que podríamos mencionar, regálenme un momentito, vamos a trabajarlas acá con más detalle, a conversar un poquito con más detalle. Entonces, esa primera etapa de sorpresa, de llamar la atención, de introducir un elemento de juego, de salir de la rutina, simplemente como un elemento de romper la rutina de la clase. Y ahí tendríamos una primera etapa. Luego mencionábamos, perdón porque se me pasó esto acá, la segunda etapa de descubrir cómo funciona, que es hasta donde hemos llegado hasta ahora.
Pero podríamos seguir avanzando a una tercera etapa y es el por qué. El por qué funciona el truco. Ya ahí estaríamos en un nivel mucho más elevado de pensamiento. Estaríamos en un nivel mucho más elevado de pensamiento. Ya no es solamente decir, ah, sí, la suma de las cifras tiene que ser 9 o múltiplo de 9, sino ¿y por qué? Ahorita profundizamos más, precisamente devolviéndonos en no, perdón, que aquí me lo brinqué. Si no, ya nunca iba a llegar a esa diapositiva. Veamos aquí la solución general en este caso, en este ejemplo. Si tenemos el número de la forma, un número de 3 cifras, de la forma ABC, ese número lo podemos escribir en forma desarrollada como 100 por A más 10 por B más C. Y entonces, cuando hacemos el procedimiento que nos dice que a ese número le restemos la suma de las cifras, lo que estamos haciendo es que a 100A más 10B más C le estamos restando la suma de las cifras, que es A más B más C. Haciendo la resta, ahí nos estaría dando 99A más 9B, el C se cancela. Podemos sacar un 9 factor común y nos queda 11A más B. Y ahí es donde comprobamos que entonces el resultado es un múltiplo de 9. Entonces llegamos a un resultado que sin importar quiénes sean los números iniciales o quién sea el número inicial o las cifras iniciales ABC, al final estamos obteniendo un número que es múltiplo de 9. Y por reglas de divisibilidad, si un múltiplo es divisible entre 9, sabemos que la suma de sus cifras, la suma de sus dígitos, también es múltiplo de 9. Vean que ya aquí estamos en la tercera etapa. Ya aquí estamos en el por qué. Ya ahí estamos en el por qué funciona. Ya un razonamiento completamente distinto al del cómo. E incluso podríamos todavía ir a una siguiente etapa, una cuarta etapa es analizar cuáles son los conceptos matemáticos que están involucrados. En esta etapa, ya no necesariamente esto lo tenemos que hacer, o tal vez no sea algo que sea aplicable ya en el salón de clase, sino más bien algo más como para uno mismo como profesor. Decir, ¿cuáles son los conceptos que están involucrados acá? Si nos devolvemos un momentito sobre toda esta parte, aquí, por ejemplo, hay muchísimos conceptos que están involucrados. Por ejemplo, estamos hablando de expresiones algebraicas. Estamos hablando de letras, de A, B y C. Y sabemos cuánto cuesta eso a nivel de secundaria cuando se empieza a trabajar el tema de álgebra. Cuando introducimos letras, los estudiantes no le encuentran sentido a las letras. Aquí estamos hablando de expresiones algebraicas. El primer renglón donde estamos escribiendo el número ABC en su notación desarrollada, estamos hablando precisamente de un poquito de teoría de números, de la notación desarrollada de un número. Luego estamos hablando de operaciones con polinomios, operaciones con expresiones algebraicas. Al final de la línea esta de la parte simbólica, tenemos que sacar el 9 a factor común. Estamos hablando de factorización. Es otro concepto que está involucrado acá. Si seguimos todavía más adelante, estamos hablando de reglas de divisibilidad. Entonces, vean todo el montón de conceptos matemáticos que podrían estar involucrados en una actividad pequeñita, una actividad sumamente pequeñita como esta. Hay muchísimos conceptos que están acá involucrados. Continuando entonces con la parte de las etapas, estamos hablando ya aquí de la cuarta etapa, que repito, considero que esta cuarta etapa va más enfocada a uno como profesor. Y ahorita lo vamos a comentar porque está muy relacionado con lo que van a ser los usos que le podemos dar a una actividad de este tipo juego. Y una quinta etapa, que me parece súper importante también, siempre que se pueda, es ir todavía un paso más allá y pensar en posibles modificaciones o posibles generalizaciones. Por ejemplo, el problema que acabamos de plantear decía, tome un número de 3 cifras. Entonces, solo funciona para 3 cifras. ¿Y qué pasa si es de 4? ¿Qué pasa si es de 5? ¿Qué pasa si es de 2 cifras?
¿Qué pasa? Las cifras pueden ser iguales, las cifras se pueden repetir o tienen que ser distintas. Ese tipo de modificaciones, ese tipo de ir todavía un paso más allá, no quedarnos en, mira qué bonito, le llamé la atención a los chiquillos, o el mismo estudiante de quedarse, ah, sí, ya sé cómo se hace. Pero ya cuando el estudiante llegó al día siguiente y nos dijo, profe, ya sé cómo se hizo, ya le adiviné el truco. Entonces le decimos, ah, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué funciona? ¿Y por qué funciona? Ya le cambia completamente la pregunta. Y si el estudiante, un estudiante ahí avispado, un estudiante talentoso que llega la semana siguiente y nos dice, ya investigué, ya sé cómo, ya sé por qué funciona. Porque si hacemos esto y esto y esto, al final resulta que es múltiplo de 9. Y entonces todavía podemos seguir preguntando más, ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si le cambiamos esto? ¿Qué pasa si le cambiamos esta otra? Entonces, esto considero que son al menos 5 etapas por las que se puede pasar en un juego, casi que en cualquier actividad de tipo juego matemático, de tipo matemática recreativa. Volviendo a la actividad inicial, ahorita voy a devolverme a este segundo ejemplo. Quiero pasar un poquito principalmente a la parte de los usos y ahorita nos devolvemos a la parte del segundo ejemplo. Van a estar muy relacionados, lo que podríamos considerar los posibles usos, podría estar muy relacionado con la parte de las etapas. Como decíamos, un primer uso sería simplemente como motivación. Que todos los días o que de vez en cuando o que una vez a la semana le propongamos un juego, un truco, algo tipo reto a los estudiantes. Repito, sirve para salir de la rutina, para salir de que estamos viendo solamente factorización, solamente matemática, a veces, por supuesto que puede ser cansado. Y sobre todo si pensamos a nivel de secundaria, donde sabemos que la motivación es súper complicada. Entonces, con solo eso, con solo utilizarlo como un elemento motivador, ya es ganancia. Considero que ya desde ahí ya sería una ganancia. Pero por supuesto que podríamos pensar en más cosas. Podemos pensar en utilizar una actividad para introducir un tema, por ejemplo, para hablar de álgebra, por ejemplo, para hablar de factorización, por ejemplo, como lo mencionamos ahora. Y lo digo porque me estoy enfocando mucho en el ejemplo inicial. Entonces, podríamos tener ese primer uso, ese otro uso de utilizarlo para introducir algún tema ya concreto, que esto estaría muy relacionado con la etapa 4 que mencionábamos de analizar cuáles son los conceptos matemáticos involucrados. Y ahí vuelvo a la cita inicial, la que nos decía que no podemos considerar un juego como un simple juego. El que considera el juego como un simple juego y el trabajo con demasiada seriedad no ha entendido muy bien ni uno ni lo otro. Entonces, si tomamos el juego, el truco, y no solamente lo hacemos por motivar, sino que además decimos, mira, hay elementos matemáticos involucrados, hay conceptos matemáticos que están ahí detrás del truco, y yo podría utilizarlo para introducir un tema en el aula. Podría utilizarlo para empezar a hablar de reglas de divisibilidad, podría utilizarlo para empezar a hablar de álgebra, podría utilizarlo para hablar de algunos elementos. En este caso en particular, el truco inicial, el ejemplo inicial que estamos haciendo, hablábamos de notación desarrollada, de factorización, de expresiones algebraicas. Pero podríamos pensar en otras actividades que en el proceso algebraico se tenga que utilizar, por ejemplo, diferencia de cuadrados. Y entonces nos sirva para introducir un tema como esos, para hablar de fórmulas notables. Otro de los posibles usos, bueno, aquí tengo que decir que de los años de estar trabajando en olimpiadas de matemática, entonces lo hace a uno pensar en eso, en identificar estudiantes talentosos, estudiantes a los que les gusta la matemática. En
todo lado hay estudiantes buenos, en todo lado hay estudiantes, como hay estudiantes que no les gusta y que entonces podemos pensar en utilizarlo como motivación, hay otros estudiantes donde más bien sí les gusta la matemática y más bien se sienten atraídos por este tipo de juegos, este tipo de retos, y más bien están pensando en más. Podemos utilizar entonces actividades como estas para poder identificar estudiantes talentosos que podamos inscribir, por ejemplo, en olimpiadas de matemática, en diferentes actividades extracurriculares. Considero que es uno de las formas de identificar este tipo de estudiantes. Nos enfocamos un poquito a nivel de olimpiadas. Muchas veces los profesores de secundaria lo que hacen es inscribir a los estudiantes que llevan mejores notas. Y no necesariamente las notas de secundaria reflejan o van a reflejar que les va a ir bien en olimpiadas de matemática, donde son problemas muy diferentes, enfocados más a razonamiento, a problemas no rutinarios. Entonces, actividades como esta sirven bastante bien para identificar estudiantes que tengan ese gusto por ese tipo de juegos, por ese tipo de problemas tipo reto. Estudiantes que no se van a decir, bueno, si no lo pude resolver en 2 minutos, qué aburrido, ya me voy. Que más bien tengan esa idea de que un problema de matemática no es algo que se resuelve inmediato y que más bien es algo interesante, el quebrarse la cabeza o media hora, 2 horas y al día siguiente seguirle dando vueltas ahí al asunto. Ese tipo de actitudes son más bien las que se buscan en programas como Olimpiadas. Otra actividad, precisamente siguiendo con esa misma línea, podríamos hablar de actividades de matemática recreativa, ya más bien para preparación para Olimpiadas de Matemática. Lamentablemente aquí estamos hablando de solo un ejemplo inicial, pero hay otro tipo de juegos en donde más bien buscan hablar de una estrategia ganadora, de generar una estrategia ganadora. Ahorita creo que sí nos va a dar tiempo de mencionar al menos una de esas actividades. Y entonces más bien ya esto va enfocado a, una vez que ya identificamos estudiantes talentosos, los inscribimos en Olimpiadas, hasta sirve como una forma de preparación. Ahorita, vamos a volver sobre este punto cuando presente otro de los ejemplos que tengo más adelante, principalmente ya en juegos de determinar una estrategia ganadora. Y considero que algo súper importante que jamás podemos dejar de lado, que nunca podemos olvidar, es el promover el razonamiento lógico, que a final de cuentas es uno de los fines principales de la matemática. Entonces, es una de los principales usos que junto con la parte de motivación podemos ver en este tipo de actividades. Ahora, quiero devolverme de nuevo al ejemplo 1 y vamos a trabajar por acá como un segundo ejemplo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Podemos hablar de actividades desde súper sencillas hasta actividades súper complicadas. Y entonces ya todo eso va a depender de hasta dónde queramos llegar, de cuál uso le queramos dar. Por eso mencionaba, por ejemplo, que un uso posible es hasta preparación para Olimpiadas de Matemática. O sea, perfectamente podemos agarrar una actividad tipo juego que nos sirve primero para identificar un estudiante bueno y inscribirlo en la primera eliminatoria de la Olimpiada, a como luego prepararlo para entrenamiento para la etapa final, donde más bien vamos a tener que profundizar muchísimo más en el problema. Bueno, quiero mencionar este otro ejemplo, donde me parece que es un ejemplo súper llamativo por la forma en que se establece. Es un ejemplo bastante elaborado, bastante interesante, porque lo que va a hacer es, bueno, dice, se colocan 9 personas en una fila, numeradas, del 1 al 9. Cada persona le vamos a poner un número. Dice que se toma un anillo, una persona de las 9 toma el anillo y se lo coloca sin que la persona que va a adivinar lo vea. Todos los demás lo pueden ver. Incluso
Uno puede dejar el anillo ahí y salir del aula, cerrar la puerta y que ya las personas, las 9 personas que están ahí se pongan de acuerdo quién va a tomar el anillo, en qué mano se lo va a poner y en qué dedo. Después de que ya la persona tomó el anillo y se lo puso, el truco consiste en que vamos a adivinar quién tomó el anillo, en qué mano se lo puso y en qué dedo se lo colocó. Es decir, que después de entrar vamos a decir, bueno, el anillo se lo puso Juan, se lo puso en la mano izquierda en el dedo meñique. Vamos a ser capaces de adivinar hasta ese nivel de detalle. Lo que se hace acá, dice que se pide que tomen el número de la persona que tomó el anillo y lo multipliquen por 2. Como las personas están numeradas en fila, bueno, entonces si la persona que tomó el anillo fue la persona número 6, entonces 6 por 2. Al resultado de este producto le van a sumar 4 y al resultado se va a multiplicar por 5. Después de esas operaciones, le vamos a pedir que si se colocó el anillo en la mano derecha, le sume 1, y si se lo colocó en la mano izquierda, que le sume 2. Después de eso, vamos a tomar el resultado, lo vamos a multiplicar por 10, y finalmente le vamos a sumar 11. Entonces, después de todas esas operaciones, nosotros simplemente vamos a pedirle a las personas que hicieron, a las que les estamos haciendo el truco, que nos den el resultado final. Simplemente que nos den el resultado final. Entonces, por ejemplo, al final nos dan, qué sé yo, 635, por ejemplo. Al final nos dan un número, simplemente nos dan el número 635. Entonces, con ese número que nos están dando, simplemente nos dan el resultado final, 635, y vamos a decir, bueno, se lo colocó la persona número 7 en la mano izquierda y en el dedo anular. El proceso es muy similar, o por lo menos en este caso los conceptos involucrados es muy similar a los del problema anterior, a los del juego anterior, pero quería proponerlo precisamente porque es un juego muchísimo más elaborado. Decía antes que podemos hacer juegos muy sencillos. Claro, hay hasta tipo memes de piense un número, súmele 5 y réstele 5 y dígame el número que le dio y yo le adivino el número que pensó. De ese tipo de juegos que son completamente sin gracia, que sean demasiado obvios, pierden la gracia. Entonces aquí vamos a ver lo que vamos a ir de una vez, ya no a hacerlo paso a paso, porque necesitaríamos estar en un salón de clases con al menos 9 personas para hacerlo en vivo y a todo color, pero vamos a ver el procedimiento que estamos haciendo. Si llamamos A al número de la persona que toma el anillo, B al número que corresponde a la mano y C al número que corresponde al dedo, por supuesto que B solamente puede ser 1 o 2 y C un número del 1 al 5. Cuando hacemos las operaciones que decían que era tomar el número de la persona, multiplicarlo por 2 y sumarle 4. A ese resultado multiplicarlo por 5. Y luego le sumamos un 1 si estaba en la mano izquierda o un 2 si estaba en la mano derecha, es decir, le estamos sumando B. Luego dijimos que les multiplicáramos por 10, que le sumáramos 11 y finalmente que le sumara el número que corresponde al dedo. Aquí, bueno, para tener eso claro, ¿verdad? Donde 1 es el meñique y 5 es el pulgar, con esa numeración. Si hacemos toda esa operación, lo que nos está dando es 100A más 10B más C más 211. En este caso, el 211 simplemente es un distractor. Uno podría hacer la operación, plantear el juego sin el 211 y que al final nos dé el resultado 100A más 10B más C. Pero entonces es más fácil que nos adivinen el resultado. Por supuesto, todo depende de para qué queramos hacer la actividad, si queremos para llamar la atención, si queremos que no nos lo adivinen o si más bien queremos que los estudiantes lo adivinen y que más bien hacerlo como un elemento de motivación para que sea fácil de que lo adivinen.
Entonces, el 211, simplemente, repito, es un distractor. Porque al final, si a nosotros nos dieron el número, como decía antes, 635, entonces más bien lo que vamos a hacer es restarle 211. Entonces, llegamos y el número que nos dieron fue 635. Si a 635 le restamos 211, nos da 424. Pero vean que eso corresponde a 100 por A más 10 por B más C. Pero A es el número de la persona, B era el número de la mano y C el número que correspondía al dedo. Entonces, si nosotros restamos mentalmente 211, al final el número que estamos obteniendo, repito, en el ejemplo que estoy dando hipotético, que nos dieron el número 635, le restamos 211 y nos queda 424, entonces la primera cifra corresponde a la persona, la segunda cifra corresponde a la mano y la tercera cifra corresponde al dedo. Entonces, repito, el 211 en este caso simplemente es un distractor para que el truco no sea tan fácil de adivinar. Pero insisto, todo depende de si queremos que el truco se adivine o queremos que no se adivine. Pero lo interesante es que uno puede modificar la actividad a gusto y a conveniencia, dependiendo de para qué se quiere usar. Este, repito, es muy similar al anterior en cuanto a conceptos matemáticos involucrados. Estamos hablando de expresiones algebraicas. Aquí, más bien, si vemos ya la parte desarrollada, más bien es hasta más sencillo. No hay factorización, no hay reglas de divisibilidad. Es simplemente un acomodo de las cifras, bastante ingenioso para llegar a un nivel de detalle, de poder adivinar tres cosas con solo un número. Volviendo aquí a la parte de los usos, quiero, aprovechando el tiempo que nos queda, que si tenemos un ratito antes de la etapa de preguntas, mostrar otras actividades, porque como decía, podemos tener actividades tan sencillas como se quiera o tan complicadas como se quiera. Y podemos cambiar acá, cambiar de actividad. Veamos esta un momentito. Esta es otra actividad, no tipo truco, sino tipo juego. Es una actividad tipo juego, en donde lo que vamos a tener es una cuadrícula. Tenemos aquí están las indicaciones. Tenemos una cuadrícula. A la casilla inferior izquierda le vamos a llamar casilla de salida y a la casilla superior derecha le vamos a llamar casilla de meta. Aquí lo estoy planteando de que cada jugador hace una flecha. Personalmente, bueno, este juego, aplicándolo ya en un grupo real, en realidad queda mejor moviendo una ficha, moviendo una moneda. Porque hay una única ficha, hay una única moneda. Entonces, pensémoslo más como moneda. Colocamos una moneda en la casilla de salida. Y cada jugador, es un juego para dos personas, cada jugador por turnos va a mover alternadamente esa moneda que colocamos en la casilla de salida, o esa ficha que colocamos en la casilla de salida, y la puede mover a una casilla que esté arriba o a la derecha o en diagonal, pero siempre moviéndose hacia la casilla de meta. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede devolver, que no nos podemos mover ni a la izquierda, ni hacia abajo, ni en diagonal hacia atrás, ni en diagonal buscando la casilla de salida. Siempre tiene que ir hacia la casilla de meta. Y gana el que lleve la ficha a la casilla de meta. Aquí, veamos en esta otra diapositiva donde se ve mejor la cuadrícula.
Entonces aquí tenemos la cuadrícula con una mejor vista. Ahí las flechas lo que están indicando es hacia dónde se podría mover, la ficha, la moneda. Una actividad como esta ya no es un truco, es simplemente una actividad como un juego para dos personas, repito. El objetivo no es solamente el simplemente llegar y jugar y ganar, o que alguien gane, sino aquí lo que se quiere preguntar es analizar el juego y establecer una estrategia ganadora. ¿Cómo se podría presentar esto para los estudiantes? Para esa parte de llamar la atención. Bueno, que uno como profesor haya hecho el juego anteriormente, ya conozca la estrategia ganadora, juegue contra los estudiantes y que siempre le gane. Y entonces ahí está la parte de motivación. Sería como el equivalente anterior a ¿cómo hace para adivinar la cifra tachada? Aquí sería ¿cómo hace para ganar siempre? ¿Por qué el profesor gana siempre? Y entonces la pregunta no es el cómo adivinó la cifra tachada, sino que aquí más bien el cómo hace para ganar. Es decir, cuál es la estrategia que el profesor está siguiendo para ganar siempre. Entonces ya entramos en otros conceptos completamente distintos, ya no solamente de expresiones algebraicas, sino que entramos más bien a conceptos de posición ganadora, posición perdedora, y un análisis completamente distinto. Particularmente que ya esto tiene que ver muchísimo con Olimpiadas de Matemática. Preguntas típicas de Olimpiadas de Matemática donde se pide establecer una estrategia ganadora para una cierta situación como esta. Entonces aquí, haciendo un razonamiento hacia atrás, a la casilla de meta sería una casilla ganadora, y cualquiera de estas tres casillas, si algún jugador coloca la ficha en cualquiera de esas tres casillas, a eso le llamaríamos una casilla perdedora, porque en la siguiente jugada el jugador que sigue llegaría a la meta. Entonces, haciendo el análisis hacia atrás para identificar cuáles son casillas ganadoras y cuáles son casillas perdedoras, podemos hacer un análisis general y ver que entonces el primer jugador, en este caso con esta cuadrícula en particular, que el primer jugador en su primera jugada se ve obligado a mover la ficha hacia una casilla perdedora. En otras palabras, el primer jugador va a perder, siempre. Pero aquí, la siguiente etapa es, bueno, ¿y qué pasa si el tablero es distinto? ¿Qué pasa si el tablero es de 4 filas y 7 columnas? ¿O qué pasa si se tiene un tablero general de m filas y n columnas? Entonces ya este párrafo final que dice, encuentre los valores de m y n para los cuales existe una estrategia ganadora para el segundo jugador o una estrategia ganadora para el primer jugador, ya eso podría ser perfectamente una pregunta de una final de una Olimpiada Nacional de Matemática. Y ahí estamos hablando de un juego que empieza como juego, que empieza a modo de motivación, simplemente como una forma de llamar la atención y que puede terminar, en una etapa como entrenamiento para una Olimpiada Nacional de Matemáticas. Entonces ya aquí nos cambia completamente el panorama. Y para mostrar otra por acá, otra de las actividades, volviendo, vamos a ver un momentito porque ya se me perdió la pantalla que estoy compartiendo. Esto. Si más bien nos devolvemos, esta podría ser una actividad que más bien es sumamente sencilla. Más bien una actividad súper inicial, que más bien podría enfocarse a otros niveles más iniciales. Dice, adivinar un número cualquiera, dice escribir un número cualquiera de 2 cifras, elevar al cuadrado el número pensado y el siguiente a él, al mayor, restarle el menor y que nos diga el resultado. Y entonces la persona que está haciendo el truco adivina el número. Si vemos por acá, el procedimiento que estamos haciendo acá, tomar un número y elevarlo al cuadrado.
y luego tomar el siguiente y también elevarlo al cuadrado. Al mayor restarle el menor. Y estamos obteniendo, luego de hacer el proceso, estamos obteniendo el número 2a más 1, donde a es el número pensado. Entonces, el procedimiento que la persona que está haciendo el truco está adivinando para obtener el resultado original, simplemente tiene que despejar a del número que le están dando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si al final a mí me están dando el número 37, entonces yo tengo que despejar 2a más 1 igual a 37 y de ahí despejar a. O dicho de otra forma, tomaría el 37, le resto 1 y lo divido entre 2. 37, le resto 1, 36, lo divido entre 2, 18. El número inicial, el número que usted pensó fue el 18. Haciendo ese proceso mental, uno puede, de manera muy rápida, encontrar el número. Vean que siempre se va a obtener un número impar. Entonces, si al final el estudiante nos dice, obtuve 57, entonces mentalmente uno le resta 1, lo divide entre 2 y dice, entonces el número que usted pensó fue el 28. Y el estudiante se queda ahí. ¿Cómo hizo para adivinar? Y aquí si vemos el procedimiento, si vemos los conceptos matemáticos que estamos utilizando, estamos hablando específicamente de fórmulas notables. Estamos hablando de a más 1 al cuadrado, de venir y desarrollar esa potencia. Estamos hablando de expresiones algebraicas con fórmulas notables, con un truco que puede ser muy sencillo, pero que, repito, cumple con las mismas características de tipo juego, de tipo sorpresa, de adivinar y que entonces llama la atención, causa sorpresa. Luego podemos decir, ¿y cómo hizo para adivinarlo? Sí, ya vi que usted lo que hizo fue restarle 1 y dividirlo entre 2. El estudiante o muchos estudiantes pueden llegar a esa conclusión sin saber absolutamente nada de álgebra. Porque ahí estaríamos en la etapa de el cómo hizo para adivinarlo. Pero luego mencionábamos la etapa de el por qué es que eso funciona. Y los conceptos matemáticos involucrados, y si lo queremos utilizar para introducir el tema de fórmulas notables, o si lo queremos introducir para hablar de algunos conceptos matemáticos en particular. Por otro lado, más bien, podríamos tener un truco similar, pero que sea muchísimo más complicado. Quiero ya ir cerrando con este último. Vamos a ver. Esta actividad que tenemos por acá. Sí, esta última que tenemos por aquí. Que es una actividad similar, pero que es un truco súper complicado. Aquí lo que estamos diciendo, podemos decir a una persona que escriba un número menor que 60, que lo divida por separado entre 3, entre 4 y entre 5. ¿Qué quiere decir con eso? Que si pensé en el número 50, por aparte divido 50 entre 3. Por aparte divido 50 entre 4 y por aparte divido el 50 entre 5. Y voy a dejarme los residuos. Le vamos a decir a la persona que nos diga los residuos de esa división. Y solo con los residuos vamos a poder adivinar cuál fue el número que pensó. Solamente con los residuos se adivina el número inicial con el que se está pensando. El cómo, en este problema, el cómo funciona, ya en sí mismo esto es súper complicado, porque lo que estamos haciendo es, el residuo de la división por 3 lo vamos a multiplicar por 40. El residuo de la división por 4 lo vamos a multiplicar por 45. Y el residuo de la división por 5 lo vamos a multiplicar por 36. Vamos a sumar todos esos resultados y el resultado final lo dividimos entre 60. Y el residuo de esa división entre 60 va a corresponder al número original. Estos cálculos ya no se hacen mentalmente, ya no los haríamos mentalmente. Para plantear un truco como este, particularmente yo lo utilicé ya a nivel de estudiantes de la universidad, en el curso de juegos matemáticos, estudiantes de la carrera de enseñanza de la matemática. Yo lo que hacía era que tenía un Excel ya con las formulitas y entonces ellos me decían los residuos, yo ponía los residuos en el Excel y decía, sí, el número que usted pensó fue tal. Y les adivinaba el número que pensaron.
Vean que solo esta diapositiva estamos en el cómo. ¿Cómo se hace para adivinar? Ni siquiera estamos llegando al por qué. El por qué es todavía más complicado. Y vámonos rápidamente precisamente al por qué. El por qué correspondería a todo este proceso. Aquí estaríamos hablando de el algoritmo de la división. El algoritmo de la división, si pensamos en el número D, entonces vamos a estar encontrando, si llamamos n al número que se pensó inicialmente, al dividirlo entre 3, entonces ese número se puede escribir de la forma 3a más un R1. Al dividirlo entre 4, se puede escribir de la forma 4b más un R2. Y al dividirlo entre c, se puede escribir de la forma 5c más un R3. Tomando los residuos, despejando los residuos de acá, y multiplicándolos por 40, 45 y 36 y dividiéndolo entre 60, se hace todo este proceso algebraico bastante extenso y al final obtenemos un cierto cociente K más n entre 60, donde este n precisamente es el residuo de la división entre 60. Este n es el residuo de la división entre 60, que corresponde al número inicial, al número pensado inicialmente. Esta actividad, repito, ya estamos hablando a nivel de estudiantes universitarios de la carrera de enseñanza de la matemática. Más bien aquí planteamos una tarea que era que si estos son los únicos números que sirven, el 30, el 45 y el 36. Y entonces pensamos en otro tipo de actividades, más bien en hágalo con 2 números. Piense, ¿y por qué esto funciona con el 60? ¿Por qué el 60 y por qué estos números? ¿Qué tienen en común estos números que tienen que ver con el 60? De ahí estamos hablando de preguntas muchísimo más elaboradas. Y entonces planteamos preguntas del tipo, ahora hágalo con un número menor a 20. Si lo hace con un número menor a 20 y piense en 2 residuos, no en 3, sino piense en 2 residuos, ¿se podrá modificar una pregunta como esta? Y ahí estamos en el ¿qué pasa si? En el ¿qué modificaciones le podemos hacer? Pero bueno, ya para ir cerrando, lo que quiero ir terminando por acá es esa idea de que se puede aplicar a muchísimos contextos, tanto desde preguntas sumamente fáciles, de juegos sencillos, hasta preguntas muy complicadas, donde se vean procedimientos como algoritmo de la división, como ya otra parte de otro tipo de juegos como estrategias ganadoras. Quería, terminando nada más, bueno, diciendo que siempre que se trabaje con esto, aparte de lo que decíamos al inicio, de no ver el juego como un simple juego, también es importante que siempre que se trabaje con este tipo de actividades, el estar pensando en 2 preguntas, estar pensando, tratar de inculcar a los estudiantes, a las personas que trabajan con esto, de decirles, bueno, ¿y por qué? No solo quedarnos en el cómo, no solo quedarnos en el cómo funciona, sino tratar de ir más al por qué funciona. Ahí es donde se llega más a los conceptos matemáticos que están detrás de las actividades. Y pensar también en ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si la cuadrícula no es de 3 por 4? ¿Qué pasa si el número no es de 3 cifras? ¿Y qué pasa si no lo hago con el número siguiente, sino que lo hago con el número que está dos números después? Todo ese tipo de preguntas que son lo que enriquecen más la actividad, lo que enriquecen más cualquier actividad de este tipo juego y que nos llevan a pensar en que el juego no es un simple juego. Nos llevan a pensar en muchísimos elementos adicionales. De mi parte, entonces, bueno, sería todo por acá y no sé si tenemos alguna etapa de preguntas o si tenemos ahí, podemos abrir micrófonos o podemos participar en el chat. Bueno, muchísimas gracias, Leonel, por la intervención. Sin duda, actividades que enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje bien mediadas. Como indicas, abrimos un espacio si quieren o gustan hacer sus consultas en el chat o si alguien tiene alguna, podría también levantar la mano y
y abrir micrófono. Damos un espacio para eso. Bueno, entonces parece que no tenemos consultas. Agradecerle a Leonel por su aporte al seminario y a los participantes recordarles que a las 7 de la noche, empezamos con los talleres para todos aquellos que se han matriculado. Tal vez algunos comentarios, te los leo. Leonel, estuvo muy interesante. No tenemos consultas, excelente presentación. Me quedó todo muy claro y muy interesante. Muchas gracias por esta charla. Muy, muy interesante. Entonces, agradecerle a todos. Buenas noches, profesor. Agradecido con su ponencia. Lo conozco desde que estuve en la UNA y siempre es muy grato saber de usted. Carguísima cómo desarrolla todo. Quisiera terminar con otro comentario. Me parece importante resaltar lo del inicio, lo de que hay mucha bibliografía, porque algunas veces nos quedamos en, bueno, como mencionaba al inicio, el tema para hacerlo en una conferencia de poco más de una hora, pues se pueden hablar de ciertos elementos, pero hay todo un curso. Uno podría pasar todo un semestre, 4 o 5 meses hablando del tema, desarrollando ya actividades más en concretas. Pero que también hay mucha bibliografía, hay muchísimos libros que se pueden encontrar, como mencionaba algunos de los principales autores al inicio, y que entonces vale la pena de vez en cuando ponerse ahí a investigar, a leer, a sacar actividades de este tipo. Y hay muchísima información, no solamente porque si lo vimos hoy, que ya no lo volvemos a ver en ninguna otra actividad, ningún otro taller, en algún otro simposio, que también podemos buscar por nosotros mismos, porque hay mucha información. Perfecto, tal vez ahí para Luis Romero decirle que la actividad está siendo grabada y luego la subiríamos al canal de la carrera. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias nuevamente a Leonel y nos vemos a las 7 para los que matricularon taller. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, Pedro.